En este vídeo vamos a hablar de los factores protectores y de riesgo para niños y adolescentes en las emergencias masivas. Antes de poder empezar, vamos a aclarar unos conceptos. ¿Qué es un factor protector? El factor protector es una característica detectable, es decir, objetivable en una persona, en una familia o en una comunidad que favorece el desarrollo humano en general, la salud y la respuesta a un incidente crítico. Por contra, un factor de riesgo es una característica detectable que puede señalarnos una mayor probabilidad de tener o de sufrir cualquier tipo de daño, también para la salud, para la recuperación tras una emergencia y en general en cualquier situación de la vida. Es importante poder diferenciar los factores protectores y de riesgo de otros dos conceptos similares, pero que no son exactamente lo mismo, y son la vulnerabilidad y la resiliencia. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es la probabilidad de que se produzca un riesgo o un daño. Esta vulnerabilidad puede ser de tres tipos: genética, puede ser familiar y puede ser psicosocial. Y se estará usted preguntando, ¿y cuál es entonces la diferencia con el factor de riesgo? Bien, la vulnerabilidad que tenemos las personas, las familias, las comunidades es independiente de la situación en la que estamos inmersos. En cambio, los factores protectores y los factores de riesgo tienen una carga importantísima situacional y refuerzan o disminuyen nuestra vulnerabilidad. ¿Y la resiliencia? Seguramente usted ha oído hablar de resiliencia. Bien, la resiliencia es un concepto que proviene de la física, y en la física designa la capacidad que tiene un cuerpo de recuperar su forma original después de haber sido sometido a una presión muy fuerte. Cojamos una esponja de mar. Si la apretamos mucho se nos queda planita, pero si esa presión se quita, la esponja vuelve a su forma original. En cambio, una piedra probablemente necesitemos más presión para que se deforme, pero una vez la hayamos presionada se romperá y nunca más podrá recuperar su forma original. Con esa analogía tomada de la física, en psicología y en respuesta a incidentes críticos y emergencias, denominamos resiliencia la capacidad de las personas, de las familias y las comunidades a recuperarse de un incidente, de una crisis, con las menos secuelas posibles. Esta capacidad tiene una parte más o menos innata, es decir, las personas, las familias, las comunidades tenemos una cantidad de resiliencia determinada, pero nos haya dotado la naturaleza de mayor o menor resiliencia, siempre podemos potenciar nuestra capacidad, nuestra respuesta resiliente. Y de eso se trata muchas veces en la respuesta a emergencias y en la aplicación de primeros auxilios psicológicos. Vamos a ver, por tanto, ahora y centrarnos, después de aclarar estos conceptos básicos, en los factores protectores y de riesgo para la recuperación tras una emergencia. Vamos a tener una mirada general a todos los factores y luego desgranarlos de uno en uno. Los estudios más recientes nos han demostrado que los principales factores protectores y de riesgo se relacionan con cuatro ejes, con cuatro variables distintas. Por un lado, las características propias del niño y del adolescente y su contexto familiar. Por otro, las características del suceso en sí, es decir, lo que ha ocurrido, lo que ha pasado y cómo ha sido, qué efectos tiene eso que ha ocurrido para la vida de los niños y las familias afectadas. En tercer lugar, la gestión de la emergencia en sí. Y en cuarto lugar, como un factor claramente protector o de riesgo, está la atención y seguimiento recibido tanto por los propios niños como sobre todo por las familias durante los 6 meses posteriores al impacto.
Es muy importante que usted vea que los factores protectores y los factores de riesgo en el fondo son las dos caras de una misma moneda. Un mismo hecho puede en una situación actuar como factor protector y en el otro como factor de riesgo. Por tanto, cuando ahora los desgranemos, siempre tendremos pares de opuestos según actúen como protectores o influencien negativamente la respuesta a lo ocurrido. ¿Qué sabemos sobre cómo modulan la respuesta a una emergencia las características propias de los niños o adolescentes? Sabemos que una estructura de personalidad de base sana, es decir, un niño, un adolescente cuya estructura, cuya forma de conducirse, de responder, su capacidad de gestionar las emociones es sana, tiene una mejor probabilidad de salir sin excesivas secuelas de una emergencia que un niño que tenga problemas adaptativos o de conducta previos. Sabemos también que una variable muy importante es el tipo de apego que un niño tiene. El apego es la forma en la que los niños se vinculan con sus padres. Es el tipo de vínculo, la calidad del vínculo que los niños tienen con sus padres o cuidadores principales. Si ese vínculo es seguro, el pronóstico en la respuesta al incidente crítico de los niños es mucho mejor que si el apego es inseguro, ansioso o evitativo. Sabemos también que un nivel intelectual medio o alto y sobre todo una buena capacidad de resolver problemas son un factor protector, mientras que tener dificultades para entender a nivel cognitivo cuáles son las cosas que ocurren, incluso tener una discapacidad intelectual, será un factor de riesgo. Esta variable, que algunas veces se ha discutido, tiene que ver con que, por conta de lo que se quería antes, la madurez cognitiva no aumenta la percepción del riesgo. Muy al contrario, la madurez cognitiva permite entender que el hecho que ha pasado, la crisis, el incidente, es un hecho puntual y por tanto el niño se puede desangustiar, mientras que una capacidad intelectual más limitada le dificulta al niño y al adolescente entender si eso va a volver a ocurrir, si no va a volver a ocurrir, y por ahí eleva el nivel de ansiedad. Anteriormente se creía que era al revés, que una capacidad intelectual un poco disminuida protegía porque los niños no se daban cuenta del riesgo que habían corrido. Hemos dejado claro que esto no es así y que hoy en día sabemos, los estudios han demostrado que es del revés. Sabemos que una buena capacidad de resolver problemas y conflictos en los niños protege y que una dificultad para encarar conflictos, un patrón evitativo de enfrentarse a los problemas es un factor de riesgo. No porque haya ningún tipo de similitud entre un incidente crítico y un conflicto normal, por ejemplo en el patio, pero sí porque los recursos que los niños necesitan son similares. Otro factor es la cohesión, la ternura, la comunicación en el seno de las familias. Cuanta más cohesión y mejor comunicación hay en una familia, más capacidad tiene la familia conjuntamente de gestionar lo que ha ocurrido y de protegerse a sí misma y por tanto a los niños de las secuelas. Sabemos también que las niñas tienen una mejor respuesta, un mejor pronóstico frente a los incidentes críticos que los niños. Parece ser que los niños, el hecho de ser varón, es un factor de vulnerabilidad, de mayor riesgo. Una explicación, una observación para la que creo que en este momento no tenemos todavía una respuesta técnica, pero los análisis estadísticos así lo demuestran. Y por último, está comprobado que haber padecido previamente al incidente actual otros acontecimientos vitales estresantes como una muerte, el divorcio de los padres, una enfermedad grave, es claramente un factor de riesgo.
Parece que la acumulación de incidentes críticos dificulta la respuesta a los mismos. Pasamos ahora a describir cuáles son los factores protectores y de riesgo relativos al incidente, a la emergencia en sí mismo. Sabemos por los estudios que los factores protectores más potentes es no sufrir víctimas mortales en el contexto familiar directo y no resultar el niño o el adolescente herido. Pero también son factores protectores que se preserve el propio hogar, es decir, que aunque se estropee o haya que renovarlo, los niños puedan volver a lo que había sido su casa, que se conserven sus pertenencias, sus juguetes, sus objetos personales y, esto es muy interesante, el hecho de que otros compañeros de escuela o amigos también sean afectados. Quizás se pregunte por qué. Porque el hecho de que sea una comunidad, todo un bloque de vecinos, una calle que resulte afectada, hace que los niños se sientan menos raros. Vale, a mí me ha ocurrido esto, pero también le ha ocurrido a mis amiguitos y entonces yo puedo compartir y sentirme que formo parte de un colectivo que nos ha ocurrido algo desagradable, pero parece ser que no soy el único que me ha ocurrido. También sabemos que los mismos factores pueden actuar como factores de riesgo. Es decir, si en el contexto familiar se produce una muerte o el propio niño sufre heridas, esto posiblemente dificulte su respuesta y su recuperación. El hecho de que la casa resulte destruida y no se pueda volver a ella, evidentemente causará un daño importante, porque los niños vinculan mucho su seguridad al sitio en el que viven, en el que duermen, y que esto se vea alterado les dificulta su respuesta. Y perder objetos y juguetes personales quizá no es tan grave como perder la casa, pero también les afecta negativamente. En los primeros auxilios psicológicos, en lo que más vamos a incidir es en los factores que protegen en cuanto a la gestión del impacto en sí misma. Por esto este es el espacio en el que los proveedores de primeros auxilios psicológicos, como usted y como yo, nos jugamos más la efectividad de lo que vamos a hacer. En este sentido es muy importante conocer cuáles son estos factores protectores. Lo más importante es conseguir, mediante la aplicación de los primeros auxilios psicológicos y otras medidas, que los niveles de activación sean lo más bajo posibles. Para que usted me entienda mejor, el nivel de activación se refiere a los nervios, la cantidad de gritos, la cantidad de inquietud. Cuanto más serena y tranquila sea la gestión del incidente, más estamos protegiendo a los menores y a los adultos del impacto. Esto se reproduce en cuanto a la contención del miedo y de la ansiedad y los niveles de activación de los progenitores, de los cuidadores principales. Si conseguimos que la familia, que los cuidadores que están con los niños mantengan a su vez también bajos niveles de activación y sean contenidos en sus reacciones, estamos asegurando o estamos facilitando una buena respuesta del menor. Un tercer factor es la capacidad de consuelo que la familia, que los cuidadores tienen de cara a sus hijos. Y esto es importante que lo tengamos muy claro, porque aquí podemos incidir. Usted y yo, en la gestión de una emergencia masiva, podemos ayudar a los progenitores y cuidadores principales a consolar, a informar, a aplicar primeros auxilios psicológicos a los niños, pero haciéndolo los padres, porque eso es mucho más efectivo. De esa manera conseguiremos que los niños estén más protegidos y disminuya el riesgo de secuelas. Es importantísimo que los menores permanezcan todo el tiempo o todo el tiempo posible junto a su familia y sus cuidadores, si no todos, al menos una parte. Este es un claro factor protector que tiene que ver con la gestión del impacto y que resulta relativamente fácil de cumplir.
Pero también es importante recibir un buen nivel de información para que los niños sepan lo que ocurre y puedan, a su nivel y con el vocabulario que puedan entender, tener la visión de lo que ocurre y poder comprender más o menos cómo eso que está ocurriendo les va a afectar, porque eso disminuye sus fantasías. Muchas veces los niños imaginan cosas mucho peores de lo que es la realidad. Por tanto, disponer de información es un amplio e importante factor de protección. También lo es ser llevado rápidamente a un lugar seguro tras el impacto. Poder estar en un sitio donde más o menos se reproduzcan las características habituales que se tienen en el domicilio, en un hogar normal, ayuda a la respuesta de los niños. Así como, el siguiente factor, restablecer lo antes posible las rutinas de la vida previa al impacto. Si el niño iba a guardería, que vuelva lo antes posible a la guardería. Si va a la escuela, que vuelva lo antes posible a la escuela. Y ahora, en la siguiente diapositiva, está usted viendo los factores de riesgo. Es decir, los mismos factores que acabamos de ver como protectores, en un momento determinado pueden agravar y dificultar la recuperación de los niños. Así será si hay poco nivel de contención y mucho nervio, mucha activación. Así será si el menor no es contenido y se activa demasiado y se pone muy nervioso. Será un factor de riesgo también que los cuidadores principales o los progenitores no consigan contener y consolar al menor o nosotros no seamos capaces de ayudarles a hacerlo mejor. Factor de riesgo es ser separado de los adultos de referencia, no recibir información, permanecer cerca del lugar de impacto en un lugar inseguro o demasiado provisional. Por ejemplo, existen estudios que demuestran que tener los niños, como ocurre en muchos campos de refugiados, en tiendas, en un contexto claramente provisional, casi duplica el riesgo de sufrir secuelas tras una situación crítica, tras el impacto, por ejemplo, en una catástrofe natural. Dificulta mucho la recuperación de los niños mantener demasiado tiempo la excepcionalidad, es decir, no poder ir a la escuela, no poder jugar, no poder volver a las actividades previas, las que fueran antes del incidente, y por supuesto eso incluye no poder volver a la escuela. Vamos a pasar ahora a ver los factores protectores y de riesgo relativo al seguimiento que se ofrece a las familias tras el momento de impacto. En cuanto a factores protectores, parece ser que la parte más importante, el factor más importante es disponer de orientación para los progenitores. Orientación no quiere decir terapia, quiere decir que se dispone de un profesional, que incluso puede ser por atención telefónica, al que las familias pueden preguntar lo que les angustia. Esta orientación disponible, preferentemente 24 horas, tiene un efecto importantísimo, no solo por la respuesta concreta que se puede ofrecer a la familia, sino sobre todo porque reduce sus niveles de angustia. Y esto quiero recalcarlo especialmente. En la mayoría de emergencias, si actuamos correctamente, entregaremos a las familias una hoja en la que se explican determinadas cosas. Pero los padres, los cuidadores principales, algunas cosas también están afectados y algunas cosas las entienden bien, otras les surgen dudas. Poder calmar estas dudas ayudará muchísimo a que la familia esté tranquila, esté contenida y pueda consolar al niño. Y eso ya hemos visto que es la parte principal de la protección del menor frente al impacto de lo ocurrido. También es un factor protector poder hablar, jugar o representar de diferentes formas lo ocurrido. Y finalmente lo es si al cabo de 3 o 4 semanas no hemos empezado a ver una mejoría en la respuesta del niño. Todos los niños hacen una respuesta de estrés agudo,
pero ese estrés agudo debe irse reconduciendo durante estas primeras 3 o 4 semanas. Reconducir no quiere decir desaparecer, quiere decir disminuir. Si no lo hace, es importante y un claro factor protector que se pueda recibir asistencia especializada. Los mismos factores, obviamente, de no darse serán factores de riesgo. Es decir, si los padres están desorientados, si los padres están ansiosos, no saben qué hacer, los niños no tienen un espacio donde pueden procesar lo ocurrido o no reciben asistencia pasadas estas 4 semanas, su respuesta a la emergencia seguramente se dificulte muchísimo.